Milenio Televisión presenta. Muy buenas noches, ¿cómo están? Acaba de pasar una elección en 14 estados del país bajo un modelo de comunicación que reinventamos en el 2007 y que apelo a José Woldenberg, que hace el prólogo, la introducción del libro del que vamos a platicar hoy. Esta es la primera vez que intentamos evaluar este modelo de comunicación política. Déjenme saludar a dos de los coautores de muchos, ¿no? ¿Cuántos son? Somos 9 en total. 9, que trataron de evaluar qué pasaba con este modelo de comunicación política, ¿no? Que de eso se trata realmente, ¿no? Así es. De hecho, te voy a platicar un poquito desde el principio del origen de Delfos 2012, que somos el grupo de autores de Audiencias Saturadas, Comunicación Fallida. Rubén Jara, que él es experto en medición de audiencia de comerciales. Él tuvo la idea, con su experiencia de la elección 2006, donde realizó distintos análisis de los spots relacionados con la elección de aquel año. Él se dio cuenta que faltaba algo y tuvo la idea de invitarnos a ciertos colegas para darle valor agregado a la información, hacer algo nuevo y diferente que nunca se había hecho. Y bueno, ahí de lo que comentabas de José Woldenberg, que nos hizo favor de escribir el prólogo, que él dice que la relación entre políticos, partidos y medios de comunicación llegó para quedarse. No, ya está aquí, ¿no? Si tuvieras que resumir en 3 puntos principales, ¿qué encontraron de este modelo de comunicación y lo que está pasando? Sí, Carlos, yo creo que la principal conclusión es que se saturó a los ciudadanos con una luz de spots. Nosotros alcanzamos a medir 70,000 spots solo en 10 canales, 5 nacionales y 5 de televisión abierta. Hay una saturación a la audiencia, por un lado. 2, hay meten a los partidos a una discusión sobre cómo establecer un pautado no comercial con formatos comerciales de publicidad. ¿Qué significa esto? A ver. Eso, ¿Qué significa esto? Es decir, el modelo de comunicación política fundado en 2007-2008 con la reforma posibilita a los partidos a tener acceso a los medios, televisión y radio en spots de 30 segundos. Este modelo es un modelo comercial, todas las marcas comerciales así lo hacen. Sin embargo, las marcas comerciales pueden establecer criterios de hacia qué públicos dirigirse, ¿no? Una marca comercial de cerveza se dirige a ciertos públicos. Sí. Los partidos no pueden. Sí, Ellos mismos crearon la misma están en ley. las telenovelas porque creen que esa audiencia es la que compra el detergente para la casa. Exacto, entonces los partidos, producto de su propia reforma, no se permiten a sí mismo establecer criterios de pautado, y todos los días, a todas horas, desde las 6 de la mañana a las 24 horas, hay spots publicitarios sin tener un target dirigido. Entonces, están las reglas de un modelo de comunicación comercial, pero bajo un enfoque en el que los propios partidos no pueden establecer esa relación. Es decir, saturamos a lo tonto. Esa sería la primera. Es decir, lo primero lo saturamos, pero luego lo saturamos sin criterio. Es decir, no está claro a quién quieren llegar porque no pueden decidir, no pueden hacer nada de eso, ¿no? ¿Ese es el problema? Sí, yo creo que, mira, un dato, por ejemplo, de los spots de 2012, nosotros, te digo, medimos 70,000 spots en 10 canales. En 2006, con 7 veces menos, se comunicaban los candidatos con el anterior modelo en el que pagaban el spoteo. Es decir, el crecimiento en número de inserciones publicitarias de 2006 a 2012 en 10 canales es 7 veces más. El resultado es lo mismo en términos de saturación. ¿A qué me refiero con esto? En el argot de las audiencias, de los ratings, el alcance de 10,000 spots, o de un poquito menos de 10,000 spots, en estos 10 canales le llegó al 98% de la audiencia a la que se quería cautivar, que es a los ciudadanos mayores de 18 años. En 2012, con 70,000 spots, o sea, 7 veces más, se llegó al mismo 98%. Es decir, pero, ¿qué es lo que cambia? La frecuencia. En 2006 tuvimos una frecuencia inferior a las 200 impactos. ¿Qué significa esto? Que cada ciudadano vio al menos una tanda de 200 spots. Pero ya hay un momento donde ya no importa pasarte X impactos, ¿no? Que lo único que hace es cansar al que te está viendo, supongo. Sí, ¿no? y eso fue lo que pasó. O sea, todos vimos todos los spots muchísimas veces y lo que hizo fue saturarnos.
y ya no estuvimos abiertos a recibir la información, y a la gente que le preguntamos qué opinaban de esos comerciales, los indicadores son drásticamente mucho menores a los indicadores de hartazgo de los anuncios de marcas comerciales. Porque se hizo, es un equipo interdisciplinario, ¿no? Hay mucha gente de muchos, pero parte de lo que se hizo, creo que eso lo escribiste tú, es una encuesta, ¿no? Sí. Es decir, fueron a tratar de ver, bueno, ¿qué te pasó con todo esto, no? Es decir, todos estos ratings, miles de spots, ¿qué te pasó, no? ¿Y qué le pasó a la gente? Así es. Fueron dos grandes acercamientos. El hallazgo más importante es lo que comentaba Marco, donde evaluábamos la audiencia de los spots y después, a través de una encuesta, medíamos el impacto que tuvieron esos spots en la población. Ese fue un acercamiento. Y el segundo fue, identificábamos todas las notas periodísticas que salían en radio, televisión, prensa. Ah, es cierto, eso fue interesantísimo. Fue un volumen de más de 21,000 notas, porque el proyecto Delfos llevamos trabajando más de 18 meses. Nosotros empezamos ya a monitorear, ya después de hacer pruebas pilotos en octubre del 2011. Entonces, desde octubre del 2011, que era el periodo conocido como etapa cero, antes de la precampaña, desde ahí empezamos a monitorear. Fueron más de 21,000 notas de cobertura informativa en medios de comunicación, y lo que hicimos nosotros fue la encuesta para medir el impacto de esas noticias en la imagen de los candidatos y en la intención del voto. No parece haber mucho impacto de notas muy importantes, ¿no? Sí. Es curioso, ¿no? Sí, ese es a quien nos está viendo. Sí, eso es de los hallazgos más importantes, ¿no? A nivel total, en estos periodos que te estoy platicando, solamente 1 de cada 5 personas recordaron noticias relevantes con los candidatos. Y ese fue un dato que nos llamó muchísima la atención. Solo el 20% recordó noticias, a pesar de que todos los noticieros pues, tienen una cobertura bastante amplia de los candidatos. ¿Y eso se refiere a tele, radio, impreso? Sí, aquí preguntamos independientemente de dónde lo leyó, escuchó o leyó, ¿no? Y pues bien poco, ¿no? Es bien poco. Este indicador en el periodo formal de campaña subió de 1 de cada 5 a 1 de cada 4, es decir, 25%. Pero sí, sigue siendo algo muy bajo. Y evaluamos algunas notas como de interés nacional, por ejemplo, cuando... Sí, notas concretas, ¿no? Notas concretas, por ejemplo, cuando murió Carlos Fuentes, ahí ese indicador llegó hasta el 80%. O sea, el 80% de la población se enteró de la muerte de Carlos Fuentes, ¿no? Y esta noticia fue en el periodo de campaña. ¿Hay alguna diferencia entre lo que llamamos guerra sucia o lodo o ese tipo de notas y otras notas? Es decir, sí, al final de cuentas sí funciona, es decir, sí se quedan más en la gente. Yo diría que el impacto en la gente es mínimo. Sí, donde sí pega, sí es mínimo. Donde sí pega es en los medios, porque cuando había un evento como, por ejemplo, el de Josefina en el Estadio Azul, el de Peña Nieto en la FIL, el charolazo de López Obrador, estas noticias sí aumentaban muchísimo el número de notas en los distintos medios. Es decir, los medios se agarran de esa nota y bum, 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 la reproducen. Ya cuando llegan a la población, ahí el impacto ya es mínimo, ¿no? O sea, el impacto sigue siendo el mismo, o sea, la FIL de Guadalajara, una nota importante sobre propuesta de Peña Nieto, andamos por el 20%. Sí, bueno, son de las notas con mayor recordación, que puede llegar como casi hasta el 50%, pero son de las notas así, las de las más altas, ¿no? Es que aquí es un poco deprimente. Sí, claro. Ahora, decías audiencias saturadas con la parte de tele, pero ¿es la manera en cómo se informa la gente para las elecciones o no? Sí, es la manera. De hecho, lo que intenta hacer Delfos es medir el sustrato mediático que queda en el ciudadano a partir de estar expuesto a, por un lado, los spots, por otro lado, el insumo de las noticias y cómo ellos lo reciben, ¿no? Otro dato, hablando de cosas negativas, también descubrimos que de los 70,000 spots que analizamos, el 17% fueron spots negativos, cuando una de las intenciones de la reforma 2007-2008 era precisamente reducir lo más posible las famosas campañas negativas. El 17%. 17% de los spots que nosotros identificamos poseen un carácter de difamación, de calumnia entre un candidato y otro. Otro dato interesante es el asunto de, comparamos los spots publicitarios normales, porque, como te decía, el modelo es entrarle a la publicidad comercial con un modelo que no te permite hacer ello. Entonces, tomamos la publicidad de algunas marcas comerciales, la norma mexicana que elabora Millward Brown, sobre cómo disfrutan los ciudadanos, la gente, la publicidad, versus el espoteo electoral. Estos son los resultados. A nivel disfrute,
que si un spot lo disfrutas o no como ciudadano, una marca comercial, la norma mexicana marca un 40%, de acuerdo a datos de Millwall Brown. El spoteo de partidos políticos llegó al 6%. ¿No? A nivel disfrute, es decir, tú disfrutas un spot, la gente dice en promedio 40% de disfrutar un spot. O sea, la gente no quiere verlos. No quiere. Luego, políticos. te aporta información diferente, que si un spot comercial te aporta información diferente, publicidad comercial, 36%, publicidad electoral, 6%. Si te parece atractivo, la publicidad comercial, la norma mexicana promedio, 29%. Partidos políticos, 6%. Si te arroja información nueva, ¿no? Tú ves un spot comercial, un shampoo de un producto, de algo que voy a comprar. La norma mexicana promedio, 54%. Los partidos políticos, 5%. Es decir, es una... Está mal entonces nuestro sistema de comunicación política. Sí, sin duda tiene áreas de oportunidad. No está proveyendo lo que tendría que proveer, digamos, ¿no? Información, placer, entretenimiento, claro, conocimiento. No lo está logrando de todas maneras, ¿no? Sí, no lo está logrando, y por ahí en el libro, en un capítulo de un colega, pues sí, para que una publicidad sea exitosa debe ser entretenida, la debes de disfrutar, y con los spots políticos del 2012 no se logró esto. Con todo este trabajo, 18 meses trabajando, ya está, por cierto, estamos poniendo ahí la página donde usted puede conseguir tanto como ebook en Apple, como ebook en PDF, y muy pronto, ¿cuándo está en impreso? A finales de julio ya va a estar finales de este mes en librerías. Pero en esa página web usted puede bajarlo, www.delfos2012.mx. ¿A dónde van? Un minuto. Ahora, ¿qué hace Delfos con toda esta información? ¿Para dónde van? Traemos, una vez que revisamos el modelo, Delfos pretende un tanto no ser, decirlo de alguna manera, no acatar un modelo, decir este es por donde vamos, iniciar una discusión. Sin embargo, tenemos algunas propuestas. Primero, se debe de revisar el formato, la duración y las herramientas de planeación, ¿no? Es decir, el formato publicitario, la duración. Luego, dos, sobre campañas negativas. También identificamos que el filtro de que los partidos vayan y denuncien una campaña negativa al Consejo, y luego el Consejo lo vota o no, y luego se van al tribunal, eliminar al Consejo como un filtro para reportar campañas negativas y ir directo al tribunal. Que los spots identifiquen con claridad quién lo está emitiendo. Ese es el gran tema, porque de repente no es muy claro en audio o en video qué partido o candidato está emitiénlos. Ahí está, ya ponemos otra vez. Gracias por habernos dado una muchas gracias. Se van como agua. Muchas gracias a los dos. Léanlo, está muy bien. Es de verdad una revisión de dónde está nuestro modelo de comunicación política. Buenas noches, que le vaya bonito.